¿Puede ser? Muy bien, listo. Perfecto. Bueno, buenas noches, buenas tardes a todos. Estamos empezando una nueva sección de los cursos de patología herniaria. Nos tomamos un par de meses de descanso y los dejamos descansar y seguimos ahora con muchas ganas para tomar durante dos clases una situación bastante común en los consultorios de cirugía general y por supuesto en los consultorios de cirugía especializada de la patología herniaria, que son las lesiones en la línea media. Es de nuestro interés en esta situación tratar de compartir con distintos autores o con distintos cirujanos especialistas esta forma de diagnosticar y de tratar la línea media, que se ha vuelto una situación bastante controvertida en los últimos años. Nosotros charlamos con el doctor Castagnieto, con el doctor Cingolani, con el doctor Gianatiempo, para tratar de coordinar y hacer una puesta a punto de lo que ha ido ocurriendo en los últimos años con respecto a cómo conceptualizar estas lesiones que han sido comunes para todos nosotros y que en los últimos años se han vuelto controvertidas en algunas situaciones. Nosotros cuando empezamos a ver, aguarden. Nicolás, necesito, ahí está. Cuando nosotros estudiamos las lesiones en la línea media, las lesiones de hernias de la pared abdominal, leíamos acerca de hernias umbilicales, acerca de hernias epigástricas, y en los últimos 30, 40, hasta 50 años se hablaban de una patología bastante confusa, que era la diastasis de los rectos. Pongo estos títulos porque fue así como nosotros nos educaron, y fue así como incluso se visualiza hoy esta patología, y un poco la intención nuestra es cambiar un foco, cambiar un poco el concepto de cómo son estas lesiones y tratar de unificarlas. Ya no verlas como en un punto regional, sino como ver toda una lesión de esta línea. Cuando uno estudia la pared abdominal, desde el punto de vista anatómico, ve que es un cilindro muscular que tiene un punto fijo de inserción, como ustedes ven en la espalda, y un punto móvil en lo que va a corresponderse con lo que nosotros llamaríamos línea media. Cuando uno visualiza esa línea media, ve que la unión del oblicuo, el oblicuo mayor, el oblicuo externo, acá interno, y el transverso, como están marcados en estos gráficos, oblicuo mayor, menor y transverso, se unifican a nivel de la línea media y ese es su punto de inserción. De ahí es de donde traccionan para ejecutar su función. Cuando nosotros vemos cuando nosotros estudiamos la ruptura o la desinserción de esa unión, empezamos a ver que puede ocurrir o un adelgazamiento o un estiramiento de esa línea media. Cuando estudiamos la función, ya no la anatomía, sino la función, vemos que este cilindro muscular sirve para proteger las vísceras, actúa en la movilidad y en las posturas y también trabaja sobre la respiración. La insuficiencia o la disfunción de esa línea media, partiendo del punto móvil de fijación, que es el que habitualmente se rompe, provoca una insuficiencia y un déficit de contención. Eso está provocado o está visualizado por una debilidad o por una ruptura. Esas rupturas van a ser, o esa falta de formación van a ser congénitas, como son habitualmente las hernias umbilicales, por no haber un cierre, o van a ser adquiridas, como son en el posparto o en la vejez, por una ruptura, un debilitamiento o un envejecimiento de esa unión. De ahí que llegamos con este concepto a visualizar
las hernias umbilicales, las hernias epigástricas, como ruptura de esa línea media, y la diastasis como una insuficiencia de la línea media, una insuficiencia para la contención que puede terminar rompiéndose y transformándose en una herniación. Por eso vamos a empezar. Gustavo, ¿estás conectado vos? ¿Me estás escuchando bien? Bueno, sí, sí, perfecto, perfecto. Vamos, la idea es ir tratando de charlar entre nosotros y ver si se puede contextualizar después de este concepto, o por lo menos desde nuestro concepto, de lo que es el grupo nuestro en el centro donde nosotros trabajamos, en nuestro grupo especializado, tratar de ver qué hacemos cada uno y cómo interpretamos estas lesiones. Yo acá pusimos 3 y podemos poner 14 imágenes más de cómo se presentan una hernia umbilical. El tema es tratar de explicar y especificar cómo nosotros... Osvaldo, Sí, Osvaldo, sí, Andrea. un segundo. Gustavo, ¿estás en la línea? Sí, estoy, no quería interrumpirlo a Osvaldo, no sé quién más de nosotros está conectado, por eso preguntaba. Estás vos, está Juan Perrielo, está Osvaldo y Nicolás se conectó, Osvaldo, Nardelli, sí, sí, está conectado acá, y porque está Nicolás Nardelli. Así Singolani que no se puede... cuando vos quieras intervenir o hablar, tenés el micrófono abierto, lo podés hacer, Gustavo. Listo, perfecto, te sigo escuchando, Osvaldo. Ya te empiezo a comprometer en estas situaciones. Y la pregunta es, Gustavo, si vos, ¿cómo identificás, o sea, cómo diagnosticás estas hernias y le haces cuando se te presentan en tu consultorio, si a esta situación, que es cómo diagnosticar esta hernia? ¿Le pedís una ecografía, aparte de interrogarlo y examinarlo, si le pedís algún diagnóstico, y bueno, y después ya pasar a cómo tratarlo, ¿no? Bueno, en general las hernias umbilicales no presentan mayores desafíos para el diagnóstico. En las que vos pusiste acá en la presentación, el diagnóstico es evidente y quizás sí a veces pido algún estudio complementario, no para el diagnóstico, sino en algunos casos determinados para determinar la terapéutica. Cuando uno quiere ver una hernia no reductible, bien el tamaño del anillo, el tamaño del saco, el contenido, pero no exclusivamente para diagnóstico. Perfecto. Yo te hago esta pregunta porque cuando nosotros visualizamos es para empezar con las controversias, porque hay gente que dice, como nosotros, ¿no?, que pedimos una ecografía para chequear el resto de la línea media, a ver si estos defectos parecerían ser defectos congénitos que se han ido ampliando, ¿no? Hernias pequeñas o orificios permeables que se han ido ampliando. Ver si estas hernias umbilicales no están acompañadas de otros defectos, de malformación en la línea media, que a veces no son fácilmente identificables por la palpación y que después de hacer el tratamiento suelen traernos a una supuesta recidiva o una nueva hernia y un nuevo tratamiento. A ver, creo que es muy válido el comentario. En general, esa situación es más frecuente con las otras hernias de la línea media, las epigástricas. En las umbilicales, en general, cuando hay, por lo menos en mi experiencia, alguna segunda hernia de la línea media, está muy próxima a la umbilical y habitualmente yo lo que hago es explorar la línea media antes de hacer la plástica, poniendo el dedo y avanzándolo en el preperitoneo hacia el sifoides, y de esa forma uno puede detectar cuando hay alguna segunda debilidad. Perfecto, perfecto. Por eso es válida. Nosotros lo que vimos es que frecuentemente lo que acompaña a la hernia umbilical, por eso pusimos estos casos bastante clásicos, lo que acompaña a la hernia umbilical, si hay una nueva herniación, es una hernia supraumbilical. Pero hemos tenido desagradablemente la situación de la no manifestación de hernias epigástricas o más altas,
nosotros que abordamos, después lo vamos a mostrar, el ombligo por la línea umbilical, por la línea de cicatrización del ombligo, y bueno, es desagradable encontrarse al tiempo con una aparición, o a veces a corto plazo, ¿no? De una aparición de una hernia epigástrica. ¿Chequea, Gustavo, las ingles con estas situaciones? Sí, en general cuando viene un paciente al consultorio para consultar por una hernia, sea inguinal o umbilical, reviso al paciente completo, ¿no? Porque sabemos que hoy la patología herniaria tiene que ver con una predisposición genética, con un déficit de cierto tipo de colágenos. Entonces, sí, sistemáticamente. Tanto si Sistemáticamente. Y si el consulta por paciente la tiene hernia hernias, umbilical como si consulta por la hernia inguinal. perfecto. Y si el paciente tiene hernias inguinales, aunque no importantes y visibles, le indicarías, yo sé que vos haces las hernioplastías habitualmente como método por laparoscopía, como nosotros. ¿Les ofreces tratarle las inguinales? ¿Se las indicás tratar? ¿Cómo manejás esa situación? O sea, cuando un paciente tiene hernia umbilical e inguinales, No, el paciente, este paciente, no sé si llega a ver el del medio, por ejemplo, sí, consulta por esa hernia umbilical, pero cuando uno lo examina tiene hernias inguinales que no son sintomáticas, pero que son fácilmente palpables, que no son visibles, pero que son fácilmente palpables. La pregunta es si en esa situación vos indicás tratarlo o no. sí, totalmente. Aparte, el abordaje es, aprovecho el anillo del hernia umbilical para colocar uno de los trócares. Primero hago las hernias inguinales o la hernia inguinal por la paroscopía y a continuación, cuando retiro el trócar, hago la plástica de la hernia umbilical. Fantástico. Bueno, creo, ¿tenés alguna situación que vos... estamos hablando de una patología tan banal, tan sencilla, que parecería ser tan sencilla que uno se pregunta, ¿dónde están las controversias? Y yo voy a ir pasando. Osvaldo, Vamos sí, Osvaldo, decime. Sí, hay una pregunta que hace sí. el doctor Hopkins que dice si un TAC o una resonancia podría ser útil para el diagnóstico de hernia supraumbilical concomitante en el prequirúrgico. Yo en mi Y caso prefiero sigue la ecografía. preguntando, perdóname, y sigue preguntando si se pueden resolver todas en el mismo acto quirúrgico o si lo resolverían una a una. Sí, yo resuelvo todo en el mismo acto quirúrgico. No, vos, Gustavo, no sé si podés opinar, pero lo que yo no pediría una tomografía para esto, sí pido una ecografía de línea media. Ecografía de línea media y de ambas regiones inguino-plurales. Eso por lo menos es el estudio que pedimos nosotros ecográfico. En cuanto a lo de tratarlas todas juntas, sí, ya aclaré que sí, le hago la hernia, las hernias inguinales por la paroscopía primero y después cuando saco el trócar umbilical, que lo pongo a través del orificio herniario, trato la hernia umbilical. Y en cuanto a Última, pedirle tomografía, no. La tomografía la pido en otra situación que son en general, en las eventraciones sí sistemáticamente pido una tomografía. perfecto, perfecto. Última pregunta de este tema y ya pasamos a la epigástrica, es si vos pedís una ecografía. Nosotros en el Hospital Raúl Mejía teníamos como sistemática, hablo en los años 90, de pedir, cuando uno veía una hernia umbilical, si pedía una ecografía para ver si había una litiasis vesicular. Ya iríamos, estamos hablando de patología herniaria, y ya no peleamos nosotros litiasis vesiculares, pero la pregunta, como está lleno acá de cirujanos generales, es si alguno hace esta sistemática antigua que hacíamos nosotros para, como decíamos en el Ramos, detectar o pesquisar una litiasis vesicular. Si el paciente tiene una litiasis vesicular concomitante con una hernia umbilical y es una litiasis vesicular no complicada, que uno la va a operar en forma programada, también las hago juntos, lo mismo. El trócar umbilical lo coloco a través del orificio del anillo de la hernia umbilical, hago la cirugía de la vesícula y después, al momento de sacar los trócares, hago la plástica de la hernia umbilical.
Si la Fantástico. patología biliar está complicada, o sea, una colecistitis o es Sí, un sí, sí. síndrome de Cole-Dossiano, bueno, no, a lo Perfecto. sumo hago un cierre simple, pero no le hago una plástica ni con malla ni nada. Fantástico. Muy bien. Bueno, vamos, no es una gran imagen, no es una buena imagen, pero se visualiza ahí un abultamiento a nivel epigástrico alto, alto, y la pregunta es cómo diagnosticás, Gustavo, y cómo tratás esta hernia epigástrica. Que yo no sé si Bueno, se llega a ver, ahora me parece, sí, se ve. acá hay un abultamiento, si se visualiza bien, un abultamiento bien Sí, alto, sí, de, se pa- la de ve ahí, difícil. subsifoidea. Sí, exactamente, exactamente. Sí, se ¿Qué ve haría perfecto. Gustavo? Normalmente las hernias epigástricas el paciente viene y consulta porque normalmente tienen la mayoría de las veces anillos pequeños y quizás contenido o saco bastante prominente y los pacientes consultan por dolor o porque se palpan directamente el bulto. En general, entonces, con la clínica es fácil de diagnosticarlas. Es raro que uno diagnostique una hernia epigástrica sin síntomas y sin bulto, porque el paciente no consulta. Y cuando, para el diagnóstico, lo mismo que con la hernia umbilical, ¿eh? En general con la clínica alcanza, pero en este caso sí, creo que la ecografía tiene la, la- Valor. la- el plus de lo que vos decías, de detectar algún otro anillo a nivel de la línea media, que muchas veces son chicos y ahí sí que no se ven clínicamente ni el paciente lo siente, y que deberían ser tratados porque después, si está cerca, además el paciente lo interpreta como una recidiva. Así que en estos casos sí la ecografía lo mismo, no tanto para diagnóstico, pero sí para descartar otras hernias de la línea media concomitantes. Bien. ¿Y qué le ofrece Gustavo a esta paciente? Normalmente, vos sabés que yo soy un laparoscopista, pero en general las hernias umbilicales y las hernias epigástricas, si vos me decís cuál es el estándar de tratamiento mío, es la cirugía convencional, salvo en alguna excepción donde se la puedo llegar a hacer por la paroscopía. Sí, yo coincido, pero por eso me interesaba. Ves que, por eso digo lo de las controversias, porque como vamos a ver ahora, hay distintas personas trabajos que han hecho indicación sistemática de hernioplastías umbilicales, nos compartieron el trabajo Samuel Ruiz de la Clínica Colón, que yo lo voy a marcar, en un ratito lo voy a mostrar, y bueno, ellos tenían un abordaje desde el año 2007 hasta el 2011 sistemático y operaron más de 100 pacientes y les fue muy bien sobre el tratamiento laparoscópico de estas patologías, ya sea epigástrica o umbilical. Y bueno, me interesaba hoy, después de, nosotros vimos, como es tu caso y como es el mío, de ver lo que pasó en todos los 90s, hasta en todo el inicio del año 2000, y bueno, el pensamiento hoy, al 2016, se ha vuelto bastante cambiante. Yo también prefiero volver a la cirugía abierta, tratando de abordar, yo después lo voy a mostrar, la línea media por vía umbilical. Yo creo que es Bueno, fundamental. lástima que no está Pablo Singolani, pero creo yo, si no me equivoco, que él la supera. Pablo también hace muchas, como sabes vos, pero para los demás, cirugía laparoscópica de hernia, y él creo que sí las opera por la paroscopía, tanto las hernias No, umbilicales no, es como que las. es algo que está, es algo que se ha ido en ciertos servicios discontinuando y en otros servicios haciendo la curva, ¿no? Yo voy a pasar, porque viene el tercer ítem. Después vamos a retomar todos cómo abordamos cada una, pero ¿qué es esto para vos, Gustavo? Acá lo que veo es un paciente que tiene una diástasis de los rectos y también una hernia umbilical, parece. O sea, Claro, las dos. sí, no, pero el tema es eso, es la palabra diastasis, o diástasis, para nosotros, por eso yo hice la introducción de lo que es la insuficiencia de la línea media, eh, un término bastante arbitrario puesto por nosotros, pero bueno, lo que se puede visualizar acá es una mujer, una típica consulta que puede ser posparto o una mujer
de entre 30 a 50 o 60 años con un debilitamiento de su línea media y esta protrusión, que muchas veces son asintomáticas, son solamente visibles e incómodas a la vista, ¿no? ¿Tenés consultas de estos habitualmente? Vos, esta imagen, esta situación, ¿cómo la estudiás y cómo la resolvés? Bueno, sí, la consulta es sumamente frecuente, no necesariamente siempre viene asociada con una hernia umbilical. En este caso, creo yo, habría que, vos por ahí, tu paciente la revisaste, pero puede venir solo con la diástasis de los rectos o con la diástasis de los rectos asociada a la hernia umbilical. En estos casos yo lo que hago con el paciente, lo primero es trato de aclararle muy bien que entienda la diferencia entre lo que es una diástasis y una hernia, porque los pacientes vienen muchas veces con el concepto de que es lo mismo. Les aclaro que la diástasis de los rectos normalmente no trae ningún tipo de complicación, salvo lo estético, pero que no es, al no haber un anillo no se va a atascar, no se va a complicar. Se lo dejo muy bien claro porque la diástasis de los rectos yo exclusivamente la trato cuando el paciente lo pide, pero si no, si no, yo no le indico tratamiento quirúrgico. Bueno, ahora yo quería escuchar eso porque el tema a nosotros... Perdón, Osvaldo, hablando de de la diástasis, ¿no? Si tiene la hernia Perfecto. El hablando de la tema, te entiendo y bueno, ese es el punto en el que yo quiero entrar a controvertido. Previamente a entrar en la controversia, previamente a mostrar nuestra postura, esta paciente para mí sí es quirúrgica, yo quiero empezar a conceptualizar... No, pero más allá de la hernia umbilical, el concepto nuestro de por qué es quirúrgica es porque tiene disfunción. Y cuando terminemos, yo quiero terminar ahora con las pequeñas hernias umbilicales y después retomar. Venimos bastante bien en tiempo. Venimos bien en tiempo, lo que hay es un par de preguntas atrasadas que me gustaría hacérselas, así todos van bien, ustedes van respondiendo a medida que la gente pregunta, ¿puede ser? Pero claro, sí, porque... La primera pregunta que nos hacen es, ¿a partir de qué diámetro de los anillos ustedes colocan una malla? En diámetros menores de 3 centímetros, ¿ustedes también colocan malla? Pregunta el doctor Cervantes Sanabria. Bueno, yo ahora quisiera, para no desordenarnos, ahora eso lo vamos a mostrar. Yo te voy a dar paso, Gustavo, ya directamente a ver si vos tenés imágenes. Yo no te puedo ver a vos, pero yo voy a mostrar 3 o 4 situaciones. El cierre simple, Gustavo, ¿cuándo lo efectuás en una hernia umbilical? Bueno, viene de la mano de la pregunta que acaban de hacer. La verdad Claro, que por eso, acá vienen, ahí. Sí, el diámetro del anillo para colocar una malla, en la medida que ha ido pasando el tiempo desde que se generalizó el uso de las mallas, se ha ido reduciendo. Al principio el límite era 3, después el límite era 2, y hoy yo te diría que el límite es 1 centímetro. Las de menos de 1 centímetro creo todavía que no está justificado colocar una malla, pero a partir de 1 centímetro para arriba... ¿Ahora? Sí, yo te escucho. Gustavo, perfecto. Y o sea, vos haces cierre simple. Yo comparto con vos, comparto con vos. El cierre simple lo hacemos en hernias de aspecto congénito, o sea, cuando los bordes son bien definidos. Y bueno, entre 10 milímetros, 12 milímetros, 13 milímetros no hay diferencia. El tema para nosotros sí importante es que sea un orificio que no se cerró, un orificio que quedó como consecuencia de un mal cierre, o sea, una hernia congénita. Por eso ahí nosotros
pedimos y le damos valor al tema de la insuficiencia de la línea media, y por eso nos sirve ver ecográficamente si hay una insuficiencia que ecográficamente se puede medir. No es lo mismo este orificio en esta pared, parece de un deportista, a la pared, este orificio en un abdomen globoso de un paciente de edad con sobrepeso y con, bueno, una pared mucho más afinada, en donde uno en la línea media empieza a ver toda una insuficiencia y una diastasis que puede llevar a cerrar esto y después a tener orificios de recidivas supraumbilicales. Por eso yo coincido en el cierre simple. La pregunta es, ¿cómo lo cerrás? ¿Con qué técnica usás, Gustavo? Y como en ¿Borde general a son borde? anillos, o sea, cuando no le pongo una malla, el anillo es de 1 centímetro, normalmente Borde a con borde. 1 punto, 2 puntos simples, sí, De acuerdo. no le hago surcé ni nada. Con un punto, Perfecto. Y le haces la incisión, la incisión se la haces por la línea de la cicatriz umbilical, la haces arciforme, la haces supraumbilical, ¿cómo los abordás? normalmente dependiendo de, viste, de la hernia a través de donde protruye, hay veces que protruye en la parte superior o inferior, lo que no hago nunca es, no la hago a través del ombligo, sino que la hago periumbilical, supra o infra, dependiendo de la forma y del tamaño de la hernia. Bien, Ni así, y tampoco uso la incisión transumbilical en la laparoscopía. La verdad que las veces que lo usé hace muchos años, tenía heridas que cicatrizaban más lento, que en especial en los pacientes obesos, con la humedad la herida se maceraba, estaba supurando, entonces directamente por una cuestión, esta que te acabo de decir, la hago periumbilical. pero está bien. Bueno, ¿ves? Nosotros, descendimos, nosotros la hacemos con buenos resultados por la línea de cicatrización. O sea, levantamos el ombligo y no hemos tenido esos inconvenientes. Hacemos la incisión, como se ve acá. Hacemos la incisión por encima del ombligo, bueno, y después se cierra como se cierra cualquier ombligo. Hablamos de que la hernioplastia laparoscópica, vos la hernioplastia laparoscópica para la hernia umbilical casi la has discontinuado. Sí, no, las trataría una hernia umbilical por la paroscopía cuando en realidad estamos hablando de una ventración, o sea, por ahí una hernia umbilical recidivada grande, sí la podría llegar a tratar por la paroscopía, pero a los fines prácticos no sería una hernia umbilical, sino ya estaríamos hablando de una ventración. Bien, bien. No, acá yo estoy mostrando, para darle el paso a la gente que usa el abordaje laparoscópico, a veces abordar por la paroscopía una hernia umbilical puede servir para hernias pequeñas o atascadas o de difícil acceso por vía abierta. Uno lo puede mirar, realmente se hace mucho más sencillo, pero bueno, coincido acá, esto es una imagen de una ventración, ¿no? Umbilical y no de una hernia umbilical. Y, Claro, en eh, ese caso, por ahí sí es, coincido que la laparoscopía tendría ventajas sobre el abordaje convencional. exactamente. Bueno, ¿qué tal esto? ¿Lo usaste? No, la marca es la marca, pero si has usado este tipo de dispositivos, ¿te dieron resultado? Sí, lo Aparecieron hace conozco, unos cuantos años, llaman. Sí, lo conozco, lo usé algunas veces. La verdad que no es que tuve malos resultados, pero sí tuve más morbilidad que usando una malla común. bien. Morbilidad relacionada con que generaba mucha reacción inflamatoria, había como las heridas con más seroma, el paciente tiene una sensación de cuerpo extraño por más tiempo que cuando uno utiliza una malla común, y si bien es un dispositivo ingenioso, digamos, y que cumple con las consignas que tendría que tener una malla en cuanto a superar el tamaño del defecto, es una reparación con una malla intraperitoneal. No le veo mayores ventajas a realizar una plástica con una malla común. Perfecto.
Y bueno, me pasé, acá estamos viendo cómo se coloca, nosotros tampoco lo usamos más, hemos tenido problemas, incluso recidivas, porque la fijación superior muchas veces se hacía sobre zonas de insuficientes de fijación, entonces nos sirvió para las hernias muy chicas, congénitas, que en realidad son las que uno lo puede cerrar fácilmente o con puntos o con un plug, y no nos olvidemos que este dispositivo lo estábamos dejando intraabdominal, porque era un dispositivo para dejar en contacto visceral. Así que Exacto. dejamos Es de... una, o sea, la mayoría de estas hernias, uno, y cuanto más grandes, primero el problema que tenía este dispositivo era que el máximo tamaño, creo que venían 3 tamaños, era prácticamente el único que se podía usar, porque los otros eran mucho más chicos, ¿no? Si uno tiene en cuenta lo que tiene que sobrepasar una malla, el defecto herniario. Y el Sí, sí, de segundo, hecho, la gran de hecho, mayoría eso de las hernias umbilicales, más cuanto más grandes son, en general uno las puede resolver con una malla preperitoneal sin tener que claro. dejarla intraabdominal, ¿no? Que creo que tiene ventaja. Gustavo, Osvaldo, Osvaldo, sí, sí. acá nos piden si por favor podés volver para atrás y mostrar las diapositivas desde la colocación de los No trócares. voy a ir ¿Podrá ser? voy a ir para adelante y voy a mostrar quién me lo prestó. Ahí ahora lo van a ver. Ahora voy a mostrar quién, porque estas son imágenes prestadas por la Clínica Colón, no la clínica, sino Samuel Ruiz, que es el que nos facilitó estas imágenes, y quiero hacer un comentario de un muy buen trabajo que hicieron ellos, y bueno, y de la opinión nuestra, que seguramente la va a comentar también Gustavo. Sí. Como última pregunta, Antes de que Gustavo, sigan avanzando, antes de que sigan avanzando, hay otra pregunta Sí. acerca de si ustedes a los pacientes con diástasis postparto, en pacientes jóvenes, hacen o no Ya la vi. rehabilitación de la masa muscular. Sí, terminamos esto con con la patología herniana umbilical y pasamos, es más, yo voy a necesitar cambiar el escritorio al trabajo nuestro de diastasis, al trabajo nuestro de diastasis. Gustavo, como última pregunta, ¿usás el plug este umbilical? ¿O lo No, has no, usado? no lo usé Directamente nunca. pones una malla plana. Sí, sí, no lo usé nunca y no creo que, no le veo ventajas, o sea, Perfecto. Nosotros usamos una malla a la cual muchas veces le colocamos a los orificios mayores colocamos mallas circulares, pero no usamos el plan de la industria. Ahora sí, agradezco a Samuel Ruiz que nos dio este trabajo que él presentó, creo que fue en la Academia de Cirugías Videolaparoscópicas en las hernias umbilicales y epigástricas. Estos Este trabajo se hizo entre julio del 2007 y diciembre del 2011, donde analizaron pacientes que se operaron por vía laparoscópica de hernias umbilicales y epigástricas, excluyendo las eventraciones. Fue un estudio descrito acá la colocación de los trócares. Hay distintas formas de colocar los trócares, pero en todos los casos se triangula la zona donde uno va a trabajar. No sé, Gustavo, si vos has usado el trócar de 10 como está en esta posición, o si lo usás en la zona media, si lo usás inferior. bueno, primero que nada, esta es una de las razones por la cual creo que la laparoscopía para las hernias umbilicales puede ser controvertida. Acá vemos una hernia umbilical que por lo que se puede ver en la foto no pues tiene neumoperitoneo y todo, no es tan grande, y estamos haciendo una incisión en la pared umbilical de 10 milímetros, o sea, de 1 centímetro de diámetro por lo menos, y otros dos de 5 para tratar un orificio que quizás tiene un poquito más que el diámetro del trocar de 10. Aparte de eso, cuando sí las opero, la disposición de los trócares es similar. Si fuera una eventración, la colocaría de esa forma. Y la única diferencia es que pongo no uno de 10 y dos de 5, sino que pongo por lo menos dos de 10
para poder cambiar la cámara, uso yo óptica de 10, para poder cambiarla y poder ver de distintos ángulos. Como lo que hago en general son eventraciones, muchas veces tienen adherencias y para poder verlas y disecarlas en forma segura es útil tener otro ángulo de visión. No nos detuvimos demasiado en esto. Bueno, el trabajo ha tenido unos resultados muy buenos, los tiempos internacionales han sido muy breves, la mortalidad fue de 0, la morbilidad postoperatoria fue del 12,8% y 3 pacientes con seromas y 3 con hematomas. Lo que hablamos con Samuel es, en estos momentos ellos no están haciendo este trabajo, pero lo traje a colación porque fue un buen trabajo presentado por lo menos en nuestra asociación. Yo ahora voy a pasar, si me sacás, Nico, ahora sí, a lo que nosotros interpretamos, vamos a dar paso, Gustavo, a este tema que va a generar, nos va a generar los dos controversias, y es volvemos para pensar que tenemos todo arreglado, que venimos coincidiendo en todo. No, si no va a ser claro, va a terminar siendo aburrido. Vamos a empezar a pelearnos. Yo considero, y acá viene el punto de partida, que la diastasis de los rectos no se debería emplear más este término porque es confuso, porque la separación de los rectos es a consecuencia de la disrupción o el debilitamiento de la línea media. Y ese debilitamiento de la línea media es una situación muy importante para el funcionamiento de la estructura. El hecho de que un punto de fijación de un músculo se rompa lleva a una hipotrofia de ese músculo o a una atrofia. Y si uno no interpreta eso, no puede entender qué es lo que pasa con el abdomen. El abdomen, cuando uno hace por ejemplo, un ejercicio de postura o una movilidad, o cuando está respirando, trabajan de una manera cilíndrica. Y si ese punto de fijación anterior, móvil, el cilindro no tiene dónde fijarlo, esos músculos se empiezan a debilitar. Y ese debilitamiento es lo que da no solamente el abombamiento del abdomen, sino que da también que se siga debilitando cada vez más el punto de fijación. Por lo tanto, la pérdida de ese plano de fijación lleva al adelgazamiento de lo que supuestamente sería la línea media, dando esa protrusión. Cuando la gente consulta, nosotros estamos estudiando este trabajo estamos haciendo un trabajo en los últimos 2 años, estudiando con este nuevo concepto, esta insuficiencia. Lo que vemos, primero que claro, consultan muchas veces por el llamado de atención que presenta esta supuesta quilla, como le dicen los hombres, o esta sensación de puerperio permanente o de embarazo permanente, y de falta de rehabilitación. Nosotros cuando vemos, por ejemplo, el hombre de la izquierda con una cerveza en la mano, lo que vemos es el abombamiento abdominal. Ese abombamiento abdominal se da por la hipotrofia o la atrofia en algunos casos de los músculos transversos, los músculos abdominales. En el caso del puerperio sucede lo mismo. La hipotrofia que sufre en el embarazo por la pérdida de fijación de la línea media lleva a estas situaciones clínicas en el cual para nosotros se ha vuelto de una continua consulta y de controversias, porque la pregunta es, ¿le tengo que dar yo atención a esta quilla que sale, que dice el hombre, o puedo yo, por qué sigo pareciendo embarazada? ¿Por qué sigo pareciendo embarazada? Pregunta la embarazada. ¿Por qué me preguntan cuántos meses estoy? Esa gente requiere de un tratamiento. Por eso nosotros evitamos llamar diastasis y llamamos insuficiencia. No todos los tratamientos son quirúrgicos. Y nosotros el tratamiento quirúrgico se lo damos a los que han perdido la fijación.
Yo, en los últimos años, lo que nosotros interpretamos como insuficiencia de la línea media es el debilitamiento o la ruptura del plano de fijación anterior, que se pone de manifiesto por abultamiento de la línea media y la pérdida y el tono de la fuerza de los músculos abdominales. Eso da un aumento de la circunferencia, en muchos casos como consecuencia también de separación de los rectos y de la aparición de este bulto centro umbilical. Nosotros evaluamos entre enero del 2014 a enero del 2016 de una manera multidisciplinaria estos pacientes, en los cuales interrogamos sobre si había dolor o no. Dolor es rarísimo que exista, sí disconfort, y es por lo que consulta el paciente, y ese disconfort es por protrusión por un bulto visible, y a veces viene acompañado esta diastasis de una herniación, o sea, ya de una ruptura de la línea media. Por eso nosotros ya estamos involucrados al tratamiento. Nosotros cuando hacemos el pedido de ecografía, vemos que los músculos rectales se han separado, pero en realidad se separan por este debilitamiento o esta disrupción que sufre la línea media con la valsalva. De hecho, muchas veces cuando el paciente no hace valsalva o hace un ejercicio de hipopresión, esa diastasis o esa separación de los rectos vuelve a la normalidad. Nosotros pedimos estudios tomográficos para medir esto. En el plano muscular frontal, lateral y oblicuo, una reconstrucción en 3D. Hicimos maniobras de reposo y maniobras de valsalva. Como ven ustedes, esta es una diastasis bastante sencilla de decir que es quirúrgica, porque tiene en el plano sagital la protrusión del contenido intestinal. Pero no en todas se ha dado así. Nosotros también hicimos evaluar a los pacientes por cirujanos plásticos. Se ha vuelto de un continuo pacientes que vienen post consulta con el plástico o previa consulta con los plásticos, y muchas veces vemos sobreindicación de los cirujanos plásticos de hacer una dermolipectomía para tratar esta supuesta diastasis. Y lo que nos resultó más importante, Gustavo, fue esta evaluación funcional, en la cual todos estos pacientes que consultaron por supuesta diastasis o por esta insuficiencia, tenían la imposibilidad de alcanzar testeos normales con ejercicios físicos analíticos. Por lo tanto, lo que hacíamos era que el fisioterapeuta le tomara test de McGill, es el que usamos nosotros, para ver la fuerza de sus músculos abdominales. Y en todas esas situaciones, los músculos abdominales estaban hipotróficos, o sea, con deficiencia de fuerza. Eso lleva también a replantearse que esta gente tiene que hacer un tratamiento o quirúrgico o fisioterapéutico, que ahora después lo vamos a chequear bien, para darle solución. Esta insuficiencia de línea media tiene que tratarse o de una manera fisioterapéutica o a veces fisioterapia con fisioterapia y con ejercicios con tratamiento quirúrgico. En el grado de las insuficiencias marcamos grado 1, los que solamente tenían la separación de los bordes. Esta es una tomografía con reconstrucción en donde uno puede ver esta paciente al lado tomográficamente cómo se ve, lo que marca el debilitamiento que tiene la línea media para unirse, casi sensa como si estuviese roto, sí está roto. Lo que marca es que estos músculos transversos, yo marco acá, que están pasando posterior al recto, no están unidos, o por lo menos están debilitados. Acá tenemos la insuficiencia grado 2 que llamamos nosotros, que es la paciente de la imagen anterior, en la cual sigue habiendo una deficiencia, una ruptura, casi parecida a la anterior, a la de grado 1. Y la llamamos grado 3 es cuando ya en el plano tangencial hay salida visceral. ¿Qué opina Gustavo del estudio de esto, de los hallazgos? ¿Cómo lo hiciste alguna vez? ¿Solicitaste estos estudios? ¿Le diste atención a estos pacientes o no lo has hecho?
No, bueno, primero que nada, te felicito por haberte, por la inquietud, aunque no coincido en varias cosas, pero justamente la inquietud tuya de estudiarlo es lo que quizás el día de mañana muestre una evidencia que cambie mi opinión. Pero primero, la diástasis de los rectos no comparto tanto de que generen una hipotrofia. Hay muchas personas con diástasis de los rectos que tienen una intensa actividad física y que uno lo ve en el examen y le palpa a los rectos y tiene una musculatura y unos rectos perfectamente tónicos y con una... Pero está de acuerdo conmigo eso. Nosotros pensamos eso, es que no es la diástasis lo que hay que marcar. La separación de los rectos, de hecho, si uno ve un deportista profesional, muchas veces tiene los rectos separados en más de 2, 3 centímetros, y no es eso lo que, no es eso, o sea, no es la separación de los rectos lo que a nosotros nos interesa. Sí, lo que Por nos eso, interesa a nosotros es el punto de fijación del transverso. por eso, pero no, pero yo entendí que vos decías que cuando hay diástasis, eso genera una atrofia del músculo. No, cuando hay diástasis no, por eso que se aclare bien para la audiencia, nosotros no le prestamos atención a la separación de los rectos, sino a la unión de los dos transversos. Esa unión de los dos transversos, ese punto de fijación móvil que tienen los dos transversos y la hoja posterior del recto, ¿está bien? Que parte del transverso y parte del oblicuo menor, esa hoja, que es lo que yo mostré, esa hoja es lo que nos lleva a tener relevancia con la línea media. Si esa unión está deficiente, ya sea porque hay un adelgazamiento notorio en la cual el músculo no puede pivotear, esos músculos se vuelven oblongos, fofos, porque el músculo se hipotrofia, que es lo que sucede en el parto, en el embarazo. El tema es que si esa línea media, esa unión, quedó floja, los pacientes postpartos intentan hacer ejercicios. De hecho, hay toda una batería de ejercicios, sobre todo y están terriblemente de moda en los ejercicios hipopresivos, que preguntaban hoy si los mandábamos o no. Y estos pacientes, si pueden modificar este grado de fijación con ejercicios, o sea, si los músculos pueden volver a la normalidad, solucionaron el problema, aunque tengan los músculos separados. Pero no es la separación de los rectos la que nos tiene que interesar. Por eso lo que yo promuevo es, no hablemos más de la diástasis de los rectos, sino de la insuficiencia de la línea media que da la unión de los dos transversos. Bueno, pero Si ahí los... viene el otro cuestionamiento que yo hago, que es, ¿a qué llamamos funcionalidad de la pared abdominal? O sea, eso es una cosa que siempre yo entro en controversia cuando hablamos de ventraciones, cuando hacemos reparaciones no anatómicas, o por ahí reparaciones que por necesidad tiene que ser un bracing, donde el argumento siempre es, bueno, pero no hay que hacer incisiones de descarga para llevar los rectos a la línea media y reconstruir la funcionalidad abdominal, pero nadie define qué es funcionalidad abdominal, de la pared abdominal. Y después también la funcionalidad de la pared abdominal no es lo mismo para cualquiera. Yo que me siento más identificado con tu foto del hombre de la cerveza con la pancita, la funcionalidad de mi pared abdominal seguramente no sea la misma que la tuya, que sos un gran deportista. Entonces, ¿funcionalidad para qué? Si yo a un paciente lo voy a operar, un señor sedentario de, pongamos, un poquito más grande que nosotros, 60 años, que su vida se limita a no hacer actividad física, una deambulación mínima, tiene un trabajo sedentario, ¿qué funcionalidad le tengo que reconstituir? ¿Qué cosa le impide una diástasis de los rectos a ese paciente desarrollar su vida normal? Entonces, antes de hablar de funcionalidad de la pared abdominal, habría que tratar de definir las cosas que hasta donde yo sé no está definida, y si Sí. se logra una definición, además habría que adecuarla a cada una de las personas, porque no es lo mismo para un deportista de alto rendimiento que para un hombre de 60 años con una vida sedentaria. No, por supuesto, Gustavo, coincidimos y esa capacidad para definir lo de la funcionalidad
no coincidimos en que lo del gordo cervecero, no cervecero. El gordo de cerveza es probable que no consulte. El tema es, hay todas definiciones, y eso es lo que aprendimos nosotros al contactarnos con los fisioterapeutas. Cuando uno puede evaluar, por supuesto que esto no es una patología que requiera de un tratamiento obligatorio. Esto es lo que, cuando un paciente consulta a un cirujano especializado en paredes, consulta es porque tiene una incógnita o tiene un interrogante, y es, yo no puedo, por ejemplo, yo no puedo volver a hacer la función que hacía desde el punto de vista deportivo. Otros no pueden volver a su postura habitual. Pacientes, esta paciente que yo mostré, que es para nosotros muy frecuente. Doctor, desde que yo terminé mi embarazo hace un año y sigo teniendo la misma postura de embarazada. Esa consulta, por más que nosotros no quisiéramos prestarle atención, que a veces son bastante engorrosas, esas pacientes requieren de un tratamiento, ya sea fisioterapéutico, que es con el que iniciamos nosotros el tratamiento, y el tratamiento fisioterapéutico se antecede de un diagnóstico fisioterapéutico. Nosotros a los pacientes los hacemos evaluar por los fisioterapeutas. Hay test que censan la movilidad, en donde censan tono, en donde censan tono muscular, donde censan fuerza muscular. Entonces, la fuerza y el tono son las que van a dar la postura. Si la paciente nos consulta porque perdió su postura, los que podemos llegar a repararle esa postura somos nosotros, y nos tenemos que interiorizar sobre este tema. Si es necesario unir ese punto, por eso digo unir el punto. A mí yo tengo muchas consultas también como creo que todos los cirujanos que hacen pared, por diástasis abdominal. Ahora, cuando vienen a consultar por la diástasis, en general la preocupación del paciente es estética. No es la típica que decís vos, la del posparto que viene y dice, me dan el asiento en el colectivo cuando me ven, pero la consulta es por estética, no por funcionalidad, no porque tiene la incapacidad de realizar algún tipo de actividad. Si esos pacientes recuperan la función, su postura se mejora y su estética se va a mejorar. No van a ser más lindos, van a tener una postura mejor. Y eso es lo que digo yo, que cuando el paciente, la preocupación genuina es esa, y después de que yo le explico y él entiende de que esto no le va a traer ningún riesgo para su salud, él lo quiere reparar igual, por supuesto que lo abordo y lo opero, y después si querés discutimos las técnicas que usamos. Ya, pero la discutimos ya porque nos quedan 5 minutos. Yo me entusiasmé y se nos está yendo el tiempo. ¿Y qué haces con esa paciente? Sí. Nos quedan 5 minutos, tenemos unas cuantas preguntas. La discusión es muy interesante. Sí. ¿Cómo? Puede continuar la otra semana, que Gustavo no Podemos está. continuar la otra semana con la discusión, solamente que sería bueno, y es lo que algunos alumnos están pidiendo, que en definitiva nos digan cuáles son, si ustedes tuvieran que señalar cuáles son las indicaciones para reparar las diástasis y cuál es la técnica que ustedes utilizan, que seamos concisos con el concepto, y después seguimos discutiendo. Dale. Gustavo. Arranco yo, creo que lo dije. Sí, vos ibas después, no va a ser. Cuando el paciente viene con una preocupación desde el punto de vista estético, y cuando después de que yo le explico que esta situación no requiere una cirugía sí o sí para evitar complicaciones, y él la quiere reparar igual, entonces ahí lo opero. Y también la indico la cirugía cuando tiene algún defecto de pared concomitante, como una hernia umbilical o una hernia epigástrica. ¿Y cómo la opero? Normalmente a través de una incisión, creo que vos habías mostrado una diapositiva, una fanestic ampliada, dependiendo del grado de diástasis, con un surcé de la línea media, y eventualmente cuando se asocia con eventraciones o hernia, le coloco una malla también, pero si no, simplemente con un surcé.
cuando es solo Bueno, Andrea, yo no veo bien mi pantalla, pero hay una imagen ahí, en mi pantalla puede ser que haya una imagen, ¿lo ves, Nicolás, ahí? Nosotros ahí en estos cuadros lo que hacemos es por vía umbilical, sin entrar a cavidad, tratamos de identificar la fascia posterior al recto, que es la que vemos siempre adelgazada o rota. Identificamos la fascia posterior al recto, tratamos de acceder a donde marcamos ecográficamente el límite de la insuficiencia, por eso previamente medimos insuficiencia ecográfica, que se visualiza muy bien, con la tenemos marcada, se ve ahí donde está el límite. No vamos hasta el cifoides, si no es necesario, porque con la ecografía podemos determinar hasta dónde está elongada esa fascia, reparamos la fascia posterior, colocamos habitualmente, como son concomitantes con hernias umbilicales o con alguna ruptura, colocamos una malla en posición prefacial retromuscular y terminamos cerrando el ombligo. No sé si, ahí está. Se llega a ver, yo justo tengo la cara de Gustavo y la mía en la plena pantalla. Sí, se ve perfecto, Osvaldo, se ve. Y usamos unas valvas, hemos usado la cámara para guiarnos y uno separado. La cámara de la paroscopía no nos ha resultado muy útil. Sí estamos usando unas valvas que utilizan los plásticos para hacer las mastoplastias, o sea, la colocación de prótesis transareolares, que nos dan resultado para poder valvear y levantar una vez que entramos, después de haber hecho los colgajos dermograsos del ombligo y los colgajos de la aponeurosis del recto. ¿Se entiende, Gustavo, lo que mostramos? Vos lo habías visto ya. No lo había visto a través de esta incisión, me parece un muy buen abordaje. El abordaje termina en eso, paso rápido, los resultados han sido buenos. Fíjense las tomografías con reconstrucción. Yo vuelvo a repetirlo, voy a pasar a ciegas. Ahí hay pacientes, ese es el abordaje, ¿se ve, Nicolás? Sigo pasando, fíjense las que están rotas y las que están reparadas, porque nosotros lo que hicimos fue estudiar las pre y los post. Hoy ya, fíjense este caso, el ombligo, por eso usamos la cicatriz umbilical, porque terminamos haciendo algo estético con una reparación anatómica y, por supuesto, todos estos pacientes terminan la cirugía y van al fisioterapeuta a empezar a hacer ejercicios de fortalecimiento de la pared abdominal, que no es fortalecimiento de los rectos, sino de los músculos anchos del abdomen que ya tienen su punto de fijación. Lo único que también para agregar es que muchas veces, como la consulta esta es estética, muchas veces son mujeres jóvenes, posparto, también con la incisión esta de Pfannenstiel ampliada, vos la asociás con una dermolipectomía y lo que eso lo evalúa el plástico. El plástico nuestro dice si va para dermo o no. Estas pacientes yo las mostré a propósito, sobre todo esta flaquita, no va para dermo. Nosotros, no sé si ahí se ven el número de pacientes que tenemos, ¿se llega a ver? El número total. Se ve perfecto. Bueno, ese es un trabajo inicial. Las insuficiencias grado 1 no hemos operado insuficiencia grado 1, excepto que tengan rupturas umbilicales. Sí, entonces, acá estoy mirando el chat de al lado, están haciendo un montón de preguntas. Y lo vamos a comentar la semana que viene, que Gustavo no está. O que si comente Gustavo desde... ¿Dónde vas a estar, Gustavo? Yo voy a estar en Estados Unidos, pero no sé si en este horario, porque estoy en un congreso allá y me parece que justo en ese horario no me voy a poder conectar. Pero si puedo, es mi primera experiencia con esta herramienta y veo que anda bárbaro, así que estoy allá, pero si se puede, si estoy libre en ese horario, te prometo que me conecto. Tenemos muchas preguntas. Andrea, quedan todas las... Perdóname, Osvaldo. Yo me comprometo a arrancar la clase siguiente, que seguramente va a estar ya a tiempo y espero que esté Singolani también,
está viajando Singolani, por eso estaría llegando hoy o a más tardar mañana. Vamos a arrancar con este tema y vamos a continuar con Eventroplastia. Todas las preguntas que se hicieron las vamos a contestar, las tenemos, está Hernán Echepare tomando nota y la vamos Bueno, entonces, Osvaldo, si Hernán tomó nota y si estamos de acuerdo atendiendo al tiempo y si podemos contar con la colaboración de Gustavo, sería muy bueno también para la próxima clase. Si a ustedes les parece, los primeros 5 o 10 minutos de la clase de la semana que viene la usamos para contestar puntualmente todas las preguntas que se hicieron, que surgieron todas en este último momento, y bueno, me parece que está bueno que le podamos aclarar todo esto a la gente. Muchas, son muchas. Hernán, ¿tomaste nota de todas? Sí, está escribiendo correctamente. Está Gustavo, escribiendo correctamente. Bueno, te Andrea, pido por favor que cuando escribas las preguntas, escribas los apellidos de la gente. Hay gente de acá de Buenos Aires y gente de Latinoamérica que nos está preguntando, así que sería bueno que recibieran unas respuestas de nosotros. En virtud del tiempo, Osvaldo... Era un tema que iba a generar controversia, por eso no pensamos. Es más, nosotros estamos trabajando con esto hace 2 años y hay 1000 cosas que tenemos todavía como interrogantes. No tenemos nada claro. Sí estamos muy contentos estudiándolo. O sea, estamos en pleno trabajo, estamos tratando de documentar todos los casos. Ya estamos llegando a un número más o menos valorable como para poder ir sacando resultados. Así que bueno, Gustavo, te agradezco muchísimo, lo pasé bien, espero que lo hayas pasado igual y que la semana que viene, si es posible, te tengamos con nosotros. Buenísimo. Yo estoy en Orlando, nunca me acuerdo si es 1 hora más o 1 hora menos, pero si es a las 7, entonces allá creo que son las 6 o las 8. Si son las 6 no voy a poder. Si era 1 hora más, quizás me tenga tiempo de conectar. Vale, buenísimo, te esperamos. Gracias, Andrés, los saludamos a todos y los esperamos la semana que viene. Dale. Gustavo, muchas gracias por haber participado. Osvaldo, como siempre. Nico, Hernán. Y bueno, y todos los que... Acá preguntan si tienen algún video para pasar. Sí. ¿Ahora? No, ahora no. Ahora ya se nos acaba el tiempo. Nos estamos viendo entonces la semana que viene a las 19 horas con la promesa de los doctores de que los primeros 5 o 10 minutos van a ser para contestar las múltiples preguntas que quedaron hechas. Gustavo, gracias por tu participación y esperamos contar con vos la semana que viene. Bueno, gracias a usted. Hablamos. Nos vemos. Chau. Hasta luego. Chao, chao.